Pues muchas gracias. Gracias por la invitación y sobre todo gracias por su amable asistencia. Y pues para avanzar, porque el tiempo es corto, son 80 diapositivas, nada más para enseñarles una cosilla, una pequeña cosa de lo que anda de moda en la actualidad. Y pues en la actualidad saben ustedes que tanto en humanos como en las plantas la moda son los virus. Y dentro de los más frecuentes, más comunes ahorita, pues son este tipo de virus, que no se crean de esto, ¿no? Esta es la marca, pero estos virus, estos coronavirus, han sido conocidos desde hace muchísimos años dentro del estudio de la virología. Pues bien, uno de los virus que tiene más de 120 años de afectar a plantas, tiene esta forma que vemos aquí, y este tipo de agentes infecciosos, no células vivas, sino agentes infecciosos, se caracterizan por tener únicamente dos cositas. Esto que es la esencia, que es la vida, esto que es el ácido nucleico, que en esto se parecen estos dos tipos de virus, y una proteína o capas de proteína que le sirven de protección a esto que es la esencia de la vida de estas partículas. Esto es lo que se replica, esto es lo que se multiplica y esto es a lo que le tenemos temor dentro de una propagación, ¿sí? Entonces, es lo único que tiene un virus, tienen diferentes tipos de formas. Este virus, que es el virus del mosaico del tabaco, o es una similitud del virus del mosaico del tabaco, es el virus más estudiado en la historia, tanto medicina, animales, plantas, no se diga. Y en ocasiones es algo que nos puede beneficiar mucho o, como en años recientes, nos puede perjudicar bastante. Entonces, como agentes de infección, se caracterizan también porque solo atacan a células vivas, solo atacan a hospederos vivos. Fuera del hospedero no duran mucho tiempo, fuera del hospedero es más fácil eliminarlos, es más fácil matarlos. El gran problema es que pueden quedar alojados, en el caso de los que atacan a plantas, en las raíces, en los tallos, en los frutos, en las semillas de los frutos, y ahí es donde se viene la complicación un poquito más fuerte, ¿sí? Entonces, este tipo de virus también, ¿por qué no existen viricidas? ¿Por qué hasta ahorita no han detenido este coronavirus? Simple y sencillamente porque el virus, este ácido nucleico, se va al centro, se va al núcleo de las células, y para matar al virus ahí dentro del núcleo de las células, pues primeramente tenemos que matar la célula. Es cierto, si matamos el perro se acaba la rabia, pero en este caso no se trata de matar al hospedero, a los humanos o a las plantas, que son las que nos dan mucho sustento. Entonces, por ese motivo es que en muchas ocasiones no hay viricidas que vayan y afecten directamente al virus dentro del núcleo de las células del hospedero. Y que no se dejen engañar de que hay compañías que les pueden decir que traen el agüita del tlacote, que traen el agua milagrosa y que eso les va a controlar el virus, ¿sí? Dentro de los virus recientes hablamos de un grupo, de ese grupo del virus del mosaico del tabaco, que en este caso, ese virus del mosaico del tabaco a lo largo de estos 120 años ha ido evolucionando. Si ha evolucionado el cultivo de las hortalizas, pues eso también ha traído consigo que el virus sienta la presión y tenga la necesidad de modificarse. En este caso, los primeros daños fueron del virus del mosaico del tabaco. Posteriormente tuvimos el virus del mosaico del tomate, luego el moteado clorótico del tomate y luego en la actualidad podemos hablar del virus café rugoso de los frutos de tomate. Pero esto no queda ahí. En el caso de pimientos, aparte de mosaico del tabaco, mosaico del tomate,
hemos tenido el moteado clorótico de los pimientos y en la actualidad se busca muchísimo el virus café rugoso de los frutos de tomate. Vean, es la misma evolución tanto en un tipo de cultivos como en otros. Y actualmente en México tenemos otros virus que son muy importantes. Todas estas 37 especies que vemos aquí son muy importantes porque se transmiten mecánicamente. Son como los celulares, son muy mitoteros, ¿sí? Bastante mitoteros. Y en la actualidad tenemos muchísimo en nuestro país en cucurbitáceas este otro tobamovirus, que muchas veces los productores se quedan calladitos porque se ven más bonitos y porque no les llegan a aquellas instituciones que se encargan de regular la presencia de este tipo de problemas en los cultivos. Entonces, vean ustedes cómo no han cambiado en gran medida los síntomas del virus café rugoso del tomate y los síntomas de lo que fue en un momento dado el virus del mosaico del tabaco. Por este motivo es por el cual se les llama mosaico estas áreas de color verde oscuro, verde extenso, con áreas un poco más decoloradas, a esto es a lo que se le llama mosaico, y también estas áreas con enchinamientos, con abultamientos, con acartonamientos o también deformación de la lámina foliar. Esto por sí solo, como ya lo han mencionado, trae consigo que no haya fotosintatos, que no haya elaboración de alimentos, de nutrientes para proporcionarle esa fotosíntesis y los alimentos necesarios a las plantas, se van debilitando y esas plantas debilitadas producen menos o dejan de producir, ¿sí? En ocasiones pueden llegar a morir también. Y pues estos tipos de virus de contacto son de transmisión mecánica, de que llego, toco, veo y luego nos dicen no vayan a tocar y lo primero que hacemos es llegar y agarrar las plantas y ahí ir contagiando. Entonces, por ese motivo, se les llama de contacto. Ustedes saben que los cultivos de hortalizas y sobre todo los tomates o los jitomates tienen muchísimo manejo agronómico. Probablemente los que todavía cultivan en campo abierto no tienen ese gran manejo agronómico, pero aquellos que viven en áreas donde los cultivos tienen un ciclo muy largo, que puede llegar hasta de 12 meses, pues en ese caso, esos son los más vulnerables a sufrir los daños más fuertes de este tipo de virus que se transmiten mecánicamente. ¿Cómo se dispersan en este mundo globalizado estos virus? Pues simple y sencillamente a través de la semilla, ¿no? A través de la semilla es como vienen, es como nos llegan y pensamos que a través de esa semilla durante mucho tiempo fue como poco a poco fue llegando este virus a nuestro país y en la actualidad puede ser de catástrofes bastante intensas porque puede dejar sin sustento, sin trabajo a cientos de miles de obreros, ingenieros y otro tipo de personas que están estrechamente ligadas a la producción de hortalizas. Esa es la importancia realmente, ¿sí? Entonces, pues, y luego decimos, ¿por qué se presentan los virus? Pues los virus se presentan simple y sencillamente donde va a haber comida. Donde no hay comida no se presentan. ¿Qué condiciones requieren? Requieren las mismas condiciones que ocupa los cultivos para su óptimo desarrollo. ¿Qué pasa ahorita con este tipo de virus? Donde se ha presentado con estos fríos que tenemos, muy anormales para nosotros en Culiacán, los síntomas tienden a desaparecer o tienden a hacerse menos evidentes. Otra de las características muy importantes es que las condiciones de nublados, la presencia de polvos, la presencia de mallas negras en los invernaderos también juegan un papel muy importante para que los síntomas no sean muy evidentes, ¿no?
Y el nivel de daños, indiscutiblemente, que también tiene que ver con la etapa fenológica o con la edad del cultivo. Un cultivo joven, un cultivo que viene de la producción de plántula, es un cultivo que a los 10, 12 días, 15 días, ya van a ver evidencias cuando está la presencia de este tipo de virus. Les comento que el virus lo podemos encontrar en plántulas a los 3 días después de germinar. O en plantas inoculadas a los 3 días ya lo podemos encontrar. No confundan los síntomas no los vamos a ver a los 3 días, los síntomas los vamos a ver de 2 a 3 semanas después, dependiendo de las condiciones ambientales que estén prevaleciendo dentro del cultivo. Y ustedes ven este tipo de cultivo que está aquí. Es un cultivo básicamente, digamos, anormal para la naturaleza. Es un cultivo que tiene arriba de 52,000 tallos o plantas ahí por hectárea, en 10,000 metros cuadrados. ¿Sí? Está muy juntito, tiene mucha producción. Este cultivo nos puede dar hasta 38 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Se salen de ni siquiera de las medias nacionales. Pero esta es innovación tecnológica y esto es hacia lo que vamos. Pero también dentro de esta innovación tecnológica requiere muchísima manipulación, requiere muchísima observación y eso puede hacer consigo que de una planta enferma, en 20,000, en 50,000 o en 100,000 semillas, de una sola planta enferma, rápidamente se dispersa este tipo de virus, por tanto manejo agronómico que vamos a tener en este tipo de cultivos. Y hay muchas cosas que nos informan, por ejemplo dicen en el 2018 que aparece un nuevo virus en México. Sí, es cierto, apareció un nuevo virus en México, pero resulta que este nuevo virus ya se había presentado, ya se le conocía con el nombre de virus café rugoso de los frutos de tomate, y es un virus que se reportó en el año 2014. De 2014 a 2018 son 4 años. ¿Qué pasó con las alertas? ¿Qué se hizo antes? Pues simple y sencillamente, como la mayoría de los productores utilizaban híbridos con tolerancia o con resistencia, pues no nos dimos cuenta, nos confiamos y al confiarnos se nos dispersó este tipo de problema. Y vean cómo en el tiempo, al 2015, al 2016 fue apareciendo antes del 2018 que se presentara en México, y para el 2019 tuvimos una catástrofe en algunas zonas de nuestro país. Yo les comento también, no son virus nuevos, pero aparte de ello, esta gama de sintomatología, estos síntomas que se ven aquí, todos estos tipos de daños, nos los achacan al virus café rugoso cuando no es así. Muchos de estos síntomas se relacionan con la presencia, con la evidencia de otros virus. Por ejemplo, el virus del mosaico del pepino dulce, el virus de la marchitez manchada de los frutos de tomate, virus de la impatiens del tomate. ¿Sí? Y esa es otra de las fallas en las cuales en la actualidad FDA nos está exigiendo que no vayan ningún tipo de frutos con características de manchado y menos con estas características. Lo único real que hemos visto en ocasiones es los mosaicos, en algunos casos este tipo de daños en el pedicelo de las flores, que es más característico. ¿Sí? Mosaicos, que fue muy conocido, que es lo que vemos en la actualidad,
Este es de esa publicación de Israel, por allá en aquellos años. Y lo único que debimos dentro de este tipo de sintomatologías haber adquirido en todo nuestro país es estos arrugamientos, este encafecimiento, estos hundimientos en los frutos, porque es algo de lo que más se aparece para este tipo de virus. Y haciendo historia y buscando mucha información, vean, este tipo de artículo es del 2008, pero para cuando se publicó eso, ya habían pasado como unos 2 o 3 años antes. Esto nos confirma que este virus todavía es más viejo, porque este virus que tenemos aquí, en el cual ya hubo el rompimiento de la resistencia, es el antecesor en tomates y en pimientos de este virus café rugoso. Son virus que se conocen a nivel mundial desde hace muchísimos años, pero que en ocasiones nos dormimos y no establecemos las mejores estrategias para detener el embate de este tipo de problemas. ¿Qué ha pasado en la actualidad? En la actualidad tenemos mucho riesgo en todo nuestro país y yo estoy seguro que hasta los que cultivan en las azoteas del DF jitomates tienen ese tipo de problema, ¿sí? Porque hay estrellas grandes, porque aquí fue donde inició y aquí fue donde es una catástrofe, y en esta zona se puede convertir en algo que puede destruir completamente los cultivos de tomate. Y les diré, a nivel nacional, los cultivos de este centro del país son los más tecnificados, son los más innovadores y son los que tienen la mayor producción a nivel nacional por metro cuadrado de planta. Entonces, pues, ¿cómo lo tenemos declarado? Tenemos declarado que es un virus que nunca se cuarentenó, aun cuando se pedía que se cuarentenara. Es un virus que en la actualidad se considera como una plaga no cuarentenada, pero regulada. Y la principal regulación está hacia la semilla y hacia los que producen plántula para los cultivos que vienen posteriormente. Esa es la principal regulación que existe, ¿no? Y pues a raíz de esto, pues entonces también se viene una campaña muy grande para hacer análisis, para determinar la presencia de este tipo de virus, y que luego vamos a ver también cómo es que se puede hacer ese tipo de presencia. Vean ustedes cómo inician los síntomas durante los primeros 15 días. Hay que revisar la parte apical de las plantas, hay que ver estos abultamientos, hay que ver deformación de las primeras hojas y el virus va a ir continuando su desarrollo. Posteriormente, a las 2 semanas, podemos encontrar este tipo de mosaicos, este tipo de hundimientos. Vean en algunas áreas más marcados ese tipo de mosaicos, sobre todo en la parte apical, en la parte de la cabeza de las plantas, y en ocasiones también vamos a encontrar este tipo de deformación, o bien follaje, hojas de las plantas de tomate completamente reducidas como si fuesen un cordón de un zapato, una hoja sana. También les comento, en el caso de tomates o jitomates, hay muchísimos tipos de tomates y no hay que confundirnos con la forma que tiene el follaje de cada una de las variedades o de los híbridos. Entonces, vemos cuáles son los síntomas típicos, el desarrollo de los síntomas típicos en el follaje. Vean ustedes otras fotografías con la deformación que se da. Vemos en cultivos ya en invernadero también cómo a dónde tenemos que dirigir nuestros monitoreos y en general revisar toda la planta, ¿no? Entonces, todos los diferentes tipos de híbridos, llámense estas especialidades, gordos, saladet, todos puedan ser afectados en la parte apical de las plantas, todos van a mostrar lo que son los mosaicos. Y en el caso de frutos, hay ocasiones que esto es causado por una expresión de genes recesivos,
pero en los frutos vamos a ver nosotros hundimientos, áreas como si tuvieran mayor firmeza, y eso es lo característico de la presencia, unos pequeños hundimientos en estos frutos, ¿sí? Hay variabilidad, vean, este tipo de fruta, tipo saladez, vean los hundimientos, vemos el cambio de color comparado con uno sano que está completamente lisito. Este tipo de daños los vamos a encontrar cuando coincide con la floración la presencia del virus. Cuando no coincide con la floración, ese racimo va a salir completamente sano, completamente liso, pero eso no quiere decir que no pueda tener el virus internamente. Un fruto bien formado es un fruto que puede madurar con todas sus características de calidad aparentes normales, ¿sí? Vemos otros daños, en el caso de frutos, el encafecimiento que luego se viene o posteriormente se viene, y en algunos casos cuando hay alguna mezcla con algún otro tipo de virus, podemos encontrar algunas deformaciones, ¿sí? En tipos de especialidades también hay hundimientos, hay unas depreciaciones en la parte de la superficie, se ven arrugaditos, y en algunos casos sí se puede encontrar este tipo de daños a nivel de los pedicelos de la flor, ¿sí? Hospederos silvestres, claro que los hay. Aquí en Sinaloa son muy frecuentes este tipo de plantas. Vean ustedes los mosaicos, vean los arrugamientos, y también en el caso de la hierbamora o en el caso del quelite cenizo, también va a ser muy frecuente encontrarlos. Estos son síntomas característicos en frutos de tomate gordo, y estas pueden ser las tiras que les están utilizando en Estados Unidos, en la frontera, para decir que su fruto viene con virus café rugoso. Esto no determina lo que es el virus café rugoso, esto determina un grupo de tobamovirus que, si nos dan dos líneas, aquí se ve muy tenue, hay una relación muy estrecha con virus que se transmiten mecánicamente, y esto nos permite decir, tienes un virus de transmisión mecánica, no sabemos si es rugoso, si es del mosaico del tomate o del moteado clorótico del tomate, pero esto nos alerta a decir, tengo un virus de transmisión mecánica, me pongo las pilas, me pongo a contenerlo o voy a perder todo el invernadero, ¿sí? Entonces vean, en algunas ocasiones con estos tipos de frutos afectados, con estos frutos dañados, se meten estas tiras para una serie de virus que en 5 minutos ustedes tienen este resultado, y vean cómo esto da solamente positivo para este virus, que es el virus del mosaico del tabaco. Un tobamovirus muy relacionado, del cual se viene la evolución, y que esto no necesariamente nos indica que se trata del virus café rugoso del tomate. Para llegar a ese tipo de situación, nosotros tenemos que hacer un estudio con el ácido nucleico, hacer una transformación del ARN a ADN, y a través de este tipo de equipos conocidos como PCRs, pues entonces llevar a cabo reacciones, y después de ver en cierto bandeo la presencia de lo que sería el virus, tenemos que ratificar en muchas ocasiones para mandar a hacer una secuenciación, y que esa secuenciación nos diga que realmente se trata del virus café rugoso de los frutos de tomate. Pero también ese tipo de secuenciaciones nos puede decir si el daño es de algún otro tipo de virus, ¿no? Ya sea el mosaico del tabaco, ya sea del mosaico del tomate o el moteado clorótico del tomate. Para eso nos sirve. Entonces, continuamos. ¿Y qué pasa a nivel de invernaderos? A nivel de invernaderos, ¿qué acciones vamos a tomar? Pues la acción número 1 dentro de lo que nos mandata Sanidad Vegetal es que todas aquellas personas que no tengan negocio, no tengan relación con un agrícola, pues no tienen a qué ir, ¿sí? Pero, pues,
Luego invitan al doctor Raimundo, porque dice que conoce del tema, y al llegar a esas agrícolas, pues tenemos que pasar ya sea por vados o ya sea por arcos. Y hay muchísimas metodologías. Esta es una de las metodologías más interesantes que hay. Es una innovación bastante buena. Esta tiene un ojo electrónico. Uno le pone la credencial del lector para cuando ya entró la camioneta, ya le tomó una fotografía a las placas. Después de que el ojo electrónico toma las características de la credencial del lector, abre la pluma y al momento de ingresar acá ya está echándole el desinfectante por abajo, por un lado y por arriba. ¿Sí? Y a nivel nacional, a lo mejor muchos de ustedes han pasado por alguna caseta fitosanitaria y me dicen, ¿qué desinfectante podemos usar? Este desinfectante de color rosita es el que se utiliza en esas casetas fitosanitarias. ¿Sí? Y obviamente hay desinfectantes que no tienen razón de ser para la agricultura, hay otros que se deberían de usar más frecuentemente. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, pues hay que estar checando el nivel de desinfectante, si ya se ensució el agua, qué tanta carga microbiana tiene, qué tantos lodos tiene, qué tantos sedimentos, entonces hay que estarla cambiando frecuentemente, si no, no tiene razón de ser. En cambio, en estos tipos de sistemas, pues es agua con desinfectante que se utiliza una vez y ya no se utiliza, ¿no? Para toda actividad agrícola, y eso es lo importante, ¿qué nos dicen para los coronavirus? Aparte de no besar a la compañera de trabajo, ¿no? Lo que nos dicen es, y lo que nos ha dicho nuestras mamás durante muchos años, si ya vas a ir a comer, lávate las manos con agua y jabón. Y vean ustedes, ¿cuál es el mejor producto que elimina los virus fuera del hospedero? Sencillamente el jabón. ¿Sí? El agua y jabón va a barrer con el 99.9, como dice por ahí el Lysol y otras cosas más. ¿Y qué le dejan al desinfectante? Una cosita muy pequeñita para que tenga efecto. En el caso de los coronavirus, el alcohol es muy eficiente. En el caso del virus café rugoso, el virus del mosaico del tabaco no es tan eficiente. Pero sí, el agua y jabón, el alcohol, es al que me refiero. ¿Sí? Entonces, bien lavaditas las manos, como se mandata realmente, no nada más que llego, las meto, hago como que me las lavo y punto. ¿Sí? Tampoco queremos que sea como los médicos, que se andan lavando hasta por acá, o hay algunas empresas que quieren que uno llegue, se desvista y se bañe completamente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nosotros lo que es el agua, el jabón, el secado de manos y el desinfectante. ¿Sí? Aquí tendríamos que ver qué desinfectante voy a estar utilizando, dependiendo de la actividad que vaya a realizar. Y aparte de ello, un tapete que puede tener también otro desinfectante y que puede tener una concentración mucha más alta de ese desinfectante. ¿Qué innovación ha traído este virus? Pues simple y sencillamente que la mayoría de las agrícolas con alta tecnología tengan su propio centro de lavado. Tienen su propio centro de lavado y día con día a cada uno de los trabajadores se le proporciona un overol, una bata, una prenda de vestir que no tiene por qué salir de ese invernadero, de esa sección del invernadero, hasta el final de día para ser directamente llevado al centro de lavado. Si bien esta ropa de un área contaminada, esa ropa se lava diferente, se lava aparte, se lava al final para prestarle mayor atención y se descontamina también al final. ¿Y por qué los daños?
pues era lo que les comentaba en un inicio, ¿no? Con estas densidades tan grandes de plantas que tenemos en invernaderos, y entre más es alta la tecnología, el riesgo es mucho mayor. Por ese motivo es que los daños pueden ser mucho más catastróficos. ¿Y qué hacer? A mí me preguntan, oiga, estamos desinfectando las manos, las herramientas, todo, cada poste, o cada 5 metros, o cada 10 metros. La gran pregunta que yo les hago es, ¿y el trabajador lo hará cada 10 metros? ¿Cada cuánto lo hace? Pues a lo mejor al inicio, a la media y al final del surco. Entonces la propuesta es decirles, entre planta y planta se tienen que descontaminar manos, herramientas y todo lo que se pueda. Y uno está consciente, no lo van a hacer, ni pretende uno que lo hagan. Pero se van a recordar más frecuentemente, me dijeron que entre planta y planta, ya si lo hacen cada 10 metros como ellos tenían propuesto, es lo ideal. Se limita mucho esa dispersión rápida de lo que sería el virus, ¿sí? Y vean este tipo de cosas, ¿sí? Vean este tipo de atomizadores, las cubetas, aquí donde está introduciendo los guantes, porque les diré aquí, antes de que se me olvide posteriormente, hay productos en los cuales solamente con guantes está permitido su uso de algún desinfectante. O vean, ¿sí? En campo abierto, que es menos catastrófico la presencia del virus, aún así, aquí en Sinaloa desde hace muchísimos tiempos ya se utilizaban algunos desinfectantes para lo que es la descontaminación de herramientas o de manos o de cubetas o de los bins o de cualquier tipo de material. Pero también esto se hacía para bacterias. Y en este caso hay que conocer todas las características del desinfectante, que en este caso en particular es yodo, cómo va reaccionando en un día soleado, en un día nublado o en cualquier otro tipo de circunstancias, ¿no? Hay que conocer las características. Y también que se haga de la manera más adecuada. Vemos aquí, pues con estas cantidades de desinfectante y si cortan con la parte de la base, del filo de la tijera, pues resulta que no están descontaminando esa base de la tijera, ¿no? Hay escapes. Así es como se deben de hacer los trabajos, con cepillo, con jabón, secado y posteriormente viene la desinfección. Cualquier tipo de herramienta que se vaya a introducir a un invernadero debe de ser lavada, debe de ser desinfectada y debemos de tener por ahí algún mitotero que rápidamente nos lleve la información. Sí, gracias. Entonces, fundamental, el conocimiento de los síntomas va a ser muy fundamental. ¿Dónde voy a buscarlo? En las partes apicales. ¿Dónde puedo buscar? En los frutos, de abajo hacia arriba, para ver si no hay ese tipo de síntomas, y a esto yo le llamo monitoreo. El monitoreo es la parte fundamental del manejo de plagas y enfermedades. Si ustedes tienen bien monitoreado un invernadero, créanme que no van a tener necesidad de hacer aplicaciones en todo el invernadero. En forma focalizada van a controlar cualquier tipo de problema que puedan tener por ahí. Y también eso les va a dar el mitote, ese monitoreo les va a dar el mitote para decir por dónde están entrando las plagas, o por dónde está entrando el tizón tardío, o por dónde está entrando la mancha bacteriana. ¿Por qué? Porque el tizón tardío va a entrar por donde hay escurrimiento de agua, el cáncer bacteriano va a entrar por donde hay escurrimiento de agua, las bacterias van a entrar por donde hay escurrimiento de agua, y esa parte es la que tenemos que cuidar. Entonces, ¿cómo es la transmisión? Ya mirábamos por semilla, ya mirábamos que en las áreas donde hacen injertos, ahí se incrementa mucho más porque de una semilla
En el injerto podemos llevar 10 plantas, en la manipulación de esas plantas podemos transmitirlo a 100 plantas o a toda la charola y ahí se va corriendo el problema. Y aquí en las áreas de producción, si son de poliuretano, las raíces van a quedar inmersas en el poliuretano y para quitarlas de ahí, solamente quemando o ya no utilizando ese tipo de charola, ¿sí? Durante el trasplante, pues cuidar mucho que la planta que nos está llegando no tenga ningún tipo de síntomas, que se vea completamente normalita para no llevar el riesgo y no tratar de manipular mucho las plantas, lo menos posible, ¿no? Sabemos que los medios mecánicos, las herramientas rápidamente las van a transmitir y también se dice mucho, se tiene mucho, se hacen muchos comentarios de que los abejorros pueden transmitir a este tipo de problema. Es cierto, el abejorro lo puede traer en su cuerpo, lo puede traer externamente, internamente, pero es un poco más difícil que suelte el virus. Los abejorros tienen muchos pelitos, tienen muchas vellosidades y esas vellosidades ahí pueden retener mucha de la carga del virus y acuérdense ustedes que si no está dentro de una célula puede morir rápidamente. Entonces, el suelo también juega un papel muy importante, sobre todo cuando hay raíces o los sustratos, cuando hay raíces infectadas, si se va a reutilizar hay que sacar toda la raíz gruesa y la raíz chica es la que debemos darle tratamiento con algunos tipos de productos químicos. Los hilos o las rafias de las plantas enfermas también van para afuera y la maquinaria, implementos agrícolas, herramientas también hay que lavarlas, desinfectarlas como ya se vio y mucho cuidado con la ropa, con los celulares o con los radios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es más peligroso dentro de la diseminación de este tipo de problema? Este tipo de animalito, este abejorro, es mucho más peligroso que este otro, ¿sí? Este es cierto, va a ir a una planta, una florecita, pero con esta velocidad de viento que trae, va a ir rasgando, va a ir rompiendo hojas, tallos, raquis, y entonces ahí la diseminación es mucho mayor. Cualquier tipo de sustrato puede servir para albergar al virus, siempre y cuando haya raíces muy gruesas en ese sustrato. Entonces, pues aquí estamos amolados en Sinaloa. ¿Por qué? ¿Cuándo vamos a quitar el virus? Pues cuando nosotros dejemos de cultivar directamente en el suelo. Y acuérdense que en el suelo ya nos dieron una plática de nematos, ya tenemos el virus café rugoso. Si no sacamos toda la raíz gruesa, pues ahí vamos a estar con el problema día con día, ¿no? Entonces, el reconocimiento es muy importante, el ver dónde está el problema, eliminar, cuarentenar las zonas y no hacer este tipo de situaciones, ni tampoco sacar a diestra y siniestra este tipo de plantas enfermas, ¿no? Entonces, tenemos que eliminamos plantas, tenemos que estamos cuarentenando y tenemos también que esas plantas deben de sacarse o deben de procurar marchitarse porque hay que recordar que los jitomates tienen todas estas vellosidades y todas estas vellosidades al sacar bruscamente la planta se comporta como un estornudo y el virus se va diseminando mucho más rápidamente. Entonces por ese motivo hay que cortar la planta, que se deshidrate, luego una bolsa, esa bolsa un contenedor especial para que tenga un tratamiento especial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar híbridos precoces. En muchas partes de México lo que están haciendo es mejor tener 3 ciclos de cultivo con 9 o 10 racimos y esto les da más garantía de que van a librarla con la presencia del virus, ¿no? Entonces no hay híbridos, el virus se transmite a través de la parte externa de la semilla, ahí es donde deben de ir los desinfectantes y un análisis que les den ustedes de análisis de semilla no es garantía porque para estar completamente seguros que no hay virus en esa semilla, tienen que analizar el 100% de la semilla, ¿no? Luego, ¿qué sembramos? Sí. Entonces, vean el tipo de charolas que se tienen que utilizar. Vean ustedes, en el caso de semilla, algunos tratamientos de desinfección que tenemos aquí. La plática la tiene aquí Fundación Produce. Ahí la pueden consultar, me imagino. Y vean, aquí vienen algunos de los tratamientos, pero que también en muchas ocasiones hay que emplear
una cobertura con leche, simple y sencillamente para hacer una especie como de capa, ¿no? No para otras cosas. Y no vayan a utilizar leche Diconsa, leche Lala, porque esto pues ya ni leche es, quién sabe qué sea, ¿no? Y vean, ya en invernaderos, rápidamente nos vamos a los invernaderos, hay diferentes tipos de agricultura protegida, siempre hay que iniciar eliminando los residuos, dejando completamente limpio todo, eliminar el sustrato contaminado, desinfectar todo el sistema de riego y piquetas, todo eso como viene, primero con ácido, luego con cloro, una buena desinfección de todo. Las semillas, aún así con un certificado, nos va a dar cierta certidumbre de que vamos iniciando relativamente bien, pero lo más importante es limpiar, dejar todo completamente limpio. ¿Cómo vamos a limpiar? De las partes de arriba hacia abajo, por dentro también, primeramente por fuera, de arriba hacia abajo, lavar, desinfectar. Lo que en muchas ocasiones se utiliza es primeramente cloro, en algunos casos jabones, se va limpiando completamente, se va desinfectando, luego los pisos y esa es una de las mejores formas, ¿no? En empaques, pues no hay que olvidarnos de los empaques en la actualidad, hay circulares por la FDA, hay circulares que los haga raros en ASICA y en este caso nos indican lo siguiente, simple y sencillamente que en la fruta los síntomas que no se quieren, que no se desean para este tipo de virus, como es frutos con maduración irregular, con decoloración en la fruta, con manchas de diferentes tipos de colores, que es lo que no se quiere, y también en este caso pues que se tiene que hacer una inspección visual de la fruta, que no lleve manchados, que no lleve tamaños irregulares, que no lleve deformaciones, que se haga el documento o que ese documento vaya acompañado con un certificado de diagnóstico que está libre del tipo de virus, ¿no? No mandar esto y tratar de que haya mucha uniformidad, que si es un tipo de fruta muy especial, ese tipo de fruta se describa el tipo de fruta que va, para que no se considere como que va irregular. Y también dentro de los empaques hacer limpieza completa de todas las instalaciones, de todo lo que se utilice en ese empaque para evitar que el virus regrese a las áreas de producción de hortalizas. Si se van a utilizar cajas de tráiler que frecuentemente se están reutilizando, pues también entonces es muy importante proceder a una descontaminación. Y esto que es muy interesante, los desinfectantes que hay en el mercado. Cloro, que tiene sus características de ser muy bueno, muy barato, muy eficiente, pero que en la agricultura en ocasiones no se puede utilizar en forma desmedida, ¿no? Con muchas regulaciones. Yodo, que también tiene algún efecto viricida, los cuaternarios de amonio que no tienen efecto viricida, el ácido peracético con un poco de efecto menor a la del cloro y mucho menor menor a la del yodo y mucho menor a la del cloro. Y hay algunos nuevos, como este monopersulfato de potasio, que es un producto, por ahí vieron una fotografía de color rosita, ese es este tipo de producto. Hay otros productos que se utilizan en la medicina, que se están traspolando a lo que es la agricultura, pero vean ustedes, glutaraldehídos. Los glutaraldehídos son altamente riesgosos para la vista, para las vías respiratorias, para las manos. Ninguno de ellos se puede utilizar para bañar completamente a las personas, ¿no? A no ser que sea un extracto de semilla de cítricos, ese sí pudiera ser, ¿sí? Entonces aquí tienen algunos de los productos que se utilizan, vean ustedes algunas tablas, por ahí se me pasó la referencia, no salió. Pero como hay productos que son altamente eficientes para virus, hay otros que no tienen prácticamente eficiencia, ¿sí? Y tengan mucho cuidado, siempre que van a utilizar un desinfectante, lean una ficha técnica, porque esa ficha técnica les va a decir qué es el producto. Este producto anda de moda en muchas partes de México, vean lo que contiene: nitrógeno, fósforo, potasio, zinc, pero es un viricida, ¿sí? Entonces yo termino con esto, les agradezco la atención, si hay alguna pregunta con mucho gusto, una nada más. Nada Gracias. más una porque ya estamos sobre el tiempo, ahí hay una.
Sí. Sí, doctor. Va el micrófono para allá. Pásale, allá. No, es allá nada más. Una allá de aquel lado y la última de este lado, acá, Azalia. Doctor, muy interesante tu plática, como siempre. Sabemos que tienes mucho dominio de este tema. Yo solamente quería hacer más que una pregunta, una reflexión. Este virus nos ha llevado a mucha gente que andamos en el agro a crear una psicosis de que hay virus muy peligrosos y virus no tan peligrosos. Y me parece que vale la pena, todo lo que tú estás diciendo ahí, que son medidas que no las acabamos de inventar, existen desde hace mucho tiempo. Sí. Si en los invernaderos que producen hortalizas se siguen estas medidas de manera rutinaria, muy probablemente este virus por lo menos no hubiera llegado a las dimensiones que en este momento tenemos. Y entonces vale la pena comentar que estas medidas se deben de seguir de manera rutinaria, independientemente de que tengan o no tengan el virus del fruto rugoso del tomate, porque son las medidas que permiten tener los invernaderos con una mejor sanidad. La verdad, tu plática está muy interesante. El asunto de saber si tenemos realmente el virus del fruto rugoso del tomate tiene importancia solo por cuestiones de la exportación y de las limitaciones que pueden tener, pero cualquier tobamovirus que tengamos puede ser también de alto riesgo si no tomamos ninguna medida para corregirlo. Sí. Entonces me parece que vale la pena hacer ese comentario. En la medida que lo hagamos, pues vamos a tener menos riesgos fitosanitarios en cualquier cultivo, ¿no? Sí. Aquí nada más, no, para complementar un poquito, simple y sencillamente, para los otros tobamovirus tenemos híbridos con tolerancia, pero para los mismos israelitas ya en estos momentos tienen patentados genes de resistencia para este tipo de problema. Entonces, ya las compañías de semillas andan rápidamente y el año que entra ya va a haber algo de tolerancia. Otra cosita más ahí para dentro del manejo. Sí. ¿Alguien por acá? Doctor, felicidades por la plática. Ahorita gracias, que decía gracias. Que no hay variedades resistentes todavía, pero que ya están trabajando en ellas. Sí. Mientras que sacan esas variedades resistentes, hay variedades que sean tolerantes o asintomáticas, que tengan el virus, pero que no lo presente en la fruta o en la planta, principalmente en la fruta. Y esa sería una pregunta, aprovechando el raite. Y parece que las variedades determinadas son o asintomáticas o tolerantes, aparentemente no se manifiesta el virus. Y en campo abierto se manifiesta menos que en invernadero. ¿Tiene que ver algo la luz o que estén en campo abierto? Sí, indiscutiblemente, ¿no? En campo abierto tenemos menos manipulación de plantas y tenemos el mejor fungicida, bactericida, nematicida y todo lo demás. Es el sol deseca, los diferentes tipos de gamas de luz sirven para contrarrestar el virus cuando está fuera. Estando dentro de tejidos muy gruesos, ahí es otra cosa. Hay que quemar, hay que enterrar, hay que eliminar esos tejidos gruesos para poder eliminar el virus, ¿no? Todo lo que es de descontaminación externa se puede eliminar fácilmente el virus. Y la otra, me parece, lo de variedades, pues ahí sí hay diferencias. Tenemos un mundo grandísimo de pimientos, también de tomates, jitomates. Hay especialidades de todos colores y sabores, y hay mucha variabilidad. Hay algunos menos apetecibles para el virus, hay otros que rápidamente son muy afectados. Sí. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Le cedemos la palabra al ingeniero Pedro Mario Salomón Soto, director de Expo Agro Sinaloa 2020. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. De verdad, un lujo tener al doctor Raimundo García Estrada en el ciclo de conferencias de capacitación del Expo Agro 2020. Sobre todo para nosotros es de gran valor el compartir el conocimiento con todos nuestros asistentes, doctor. Por eso, sin más preámbulo, para nosotros es un honor, en representación del comité organizador del Expo Agro 2020, entregar a usted esta constancia que lo acredita como conferencista de la Expo Agro 2020. Muchísimas gracias, mucho éxito, felicidades.